De la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 30 del curso de Infraestructura Computacional. El objetivo de este video es ilustrar el concepto de comunicación por socket TCP entre procesos. Para eso la agenda que vamos a desarrollar es una introducción breve a qué es un socket TCP, haciendo claridad de que mis estudiantes van a ver un curso completo de infraestructura de comunicaciones después de este curso, entonces aquí es solo una introducción. Y vamos a desarrollar los dos ejemplos que hemos venido desarrollando con los otros mecanismos de comunicación, como es el ejemplo 1, que es el generador de números pares. Uno lo genera, el otro los imprime, y la cadena de procesamiento de números. Muy bien. Entonces, ya he explicado muchas veces esta diapositiva, ¿cierto? Estamos buscando las herramientas para la concurrencia, entre ellas la comunicación, y ahora estamos en la comunicación entre procesos, específicamente en lo que tiene que ver con socket TCP. Este mecanismo de comunicación nos permite comunicar dos procesos que están en la misma máquina o pueden estar en máquinas distintas, corriendo y conectadas, por supuesto, a través de una red TCP. Entonces, otra vez de nuevo el dibujito, solo que ahora el dibujito está pasando por medio de una red. Entonces, no es directamente entre dos procesos, sí, pero lo hacen por medio de una red. Puede ser en el mismo computador o puede ser entre varias computadoras. Ahora, un detalle importante son las características que tiene el uso de socket TCP con relación a los socket UDP que vamos a ver en el siguiente video. Entonces, una conexión con TCP establece una conexión antes de enviar datos. Piensen en una conexión TCP como una llamada telefónica. Entonces usted debe primero llamar a la otra persona y esperar a que se establezca la comunicación, o sea, los dos teléfonos timbren, contesten para poder comenzar a transmitir datos. Ojo con esa diferencia que es muy importante con respecto a UDP, que no es orientado a conexión, ¿cierto? Él es orientado a paquetes o a datagramas que llaman. Bueno, hablaremos de eso en el próximo video. Ahora, él es altamente fiable. ¿Por qué? Porque él puede retransmitir información. Él envía, el otro necesita hacer un cheque diciendo sí, yo lo recibí. Todo eso es oculto al usuario, por supuesto. Si no llega una información, pues él puede retransmitirla y todo. Y debe garantizar el orden de llegada de la información. O sea, que es ideal, ¿cierto? Pero todo esto, todas estas validaciones, tienen un costo. Entonces uno podría inclusive llegar a pensar que podría implementar una conexión TCP utilizando una conexión UDP, pero para poder hacer eso necesita una serie de protocolos que garanticen esto y eso implica costos. Entonces hay momentos donde usted efectivamente necesita establecer una conexión TCP que mantenga una conexión abierta y todo, o en otros casos una UDP como la que vamos a ver en el próximo video. Ok, entonces ya sabemos que dice acá que los sockets TCP es un mecanismo de comunicación entre dos procesos mediante una red TCP y que está orientado a conexión. Bueno, ahora, para establecer la comunicación es necesario que un proceso realice una tarea que denominamos el servidor y otro el cliente. Entonces a este le vamos a llamar proceso cliente y a este el proceso servidor. Ahora, una máquina puede tener una o varias direcciones IP que identifican la máquina, la interfaz de la máquina. Y en esa máquina pueden haber uno o varios servidores. Podrían no haber, pero pueden haber uno o varios servidores. Entonces cada servidor se identifica por un número que se denomina el puerto. Entonces usted para poder comunicarse con un proceso que está en otra máquina o en la misma, necesita conocer la dirección de la máquina y el número del puerto en el cual ese otro proceso está esperando una conectividad. El cliente también está corriendo en una máquina en una red TCP, o sea que también tiene una IP, y cuando él establece la conexión se le asigna un puerto temporal mientras se establece la conexión. ¿Sí? Mientras no se establezca la conexión, pues él no va a tener ningún puerto asignado. En cambio el del servidor sí es constante, ¿no? Usted lo pide el puerto tal, y el cliente tiene que conocer ese puerto para poder hacer la conexión. Entonces cada nodo de la red TCP debe contar con al menos una dirección IP, ahí está, que lo identifique de manera única, y a su vez cada servidor debe escuchar, así se denomina, escuchar un puerto, un numerito. ¿Por qué? Porque una máquina, ¿cierto?, que hace las veces de servidor, puede tener muchos programas escuchando, muchos servidores, entonces cada uno debe estar pendiente de un puerto. Para usted decirle, tal máquina, dirección IP, tal servicio, o sea, el número del puerto. Bueno, pero eso lo iremos viendo de aquí a poco. Ok, entonces vámonos a poner manos a la obra. Vamos a crear dos programas en Go
Ya sabemos cuál es la dinámica. Uno genera los números y los envía por un puerto, por un socket TCP, y otro estará escuchando ese socket TCP en el puerto que hayamos elegido e imprime todo lo que está allí. Ok, entonces vamos a poner manos a la obra. Ya estamos en la carpeta infracon, entonces voy a crear una carpeta TCP, solo porque van a necesitar varios archivitos. Entonces, para poder tener un poco mejor organizada la cosa. Ahí está. Ya estamos en TCP, aquí no hay nada. Entonces vamos a crear nuestro primer programa, Nano, y llamémoslo impresor, como siempre. Entonces, si no lo saco en carpetas aparte, pues se nos va a confundir esos nombres. O habrá que ponerle, creo que en las diapositivas se llama impresor socket TCP o algo así. Pero bueno, llamémoslo impresor, sencillo. Ok, vamos a poner el comentario. Programa que... este es el que imprime. Bueno, este es programa que imprime los datos que recibe por un socket TCP. Listo, sencillito, así pues para no complicarnos mucho la vida. Autor, listo, fecha. Licencia. Y listo, ya está. Bueno, muy bien. Entonces vamos a decir que él pertenece al paquete principal, y vamos a hacer la siguiente. Vamos a crear una función, perdón, ya me está olvidando. Vamos a importar varios elementos, ¿cierto? Lo primero, y ya nuestro amigo conocido, Buff.io, recuerden que la idea, y nos hemos esforzado para que todos los programas sigan la misma estructura. Entonces vamos a usar socket utilizando Buffer.io. De nuevo usted busca en internet, hay otras formas de hacerlo, pero vamos a hacerlo con este. Y algo nuevo, net, porque ahora vamos a hacer servicios de la red. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer nuestro desarrollo descendente. Entonces arrancamos por el main. Y ya está. Entonces vamos a crear una variable. Ojo con esta línea que es nueva. Voy a llamarla escucha, pero podríamos llamarla de otra forma. Escucha. Voy a ignorar el error. Ya sabemos, ya lo he explicado varias veces, simplemente para concentrarme en el concepto. Y ya usted después puede validar para hacer el software más robusto. Bueno, entonces aquí es donde vamos a usar net. Le vamos a decir que vamos a escuchar. Entonces, ojo con lo siguiente. Ya mencioné hace un rato de que vamos a tener dos elementos. Uno que se va a denominar el cliente y otro que es el denominador, el servidor. Y el servidor tiene que estar escuchando un número llamado puerto. No pueden haber más de un servidor escuchando el mismo puerto, va a dar un error. Entonces, vamos a escoger nuestro programa y le vamos a decir escuche en el puerto tal. Entonces, cuando hagamos nuestro programa que genera los números, este es el impresor, el que genera los números, que va a ser el cliente, él tiene que conocer no solo el IP de la máquina donde está corriendo, sino además el puerto que hayamos seleccionado. Usted puede tener bien el número IP y mal el puerto y no se establece la conexión, o viceversa. Puede tener bueno el puerto, pero el IP no. Entonces tiene que tener ambos elementos. Bueno, sin entrar mucho en detalle, vamos a decirle que vamos a usar TCP versión 4. También hay TCP versión 6, pero pues no lo vamos a hacer en versión 6. Y acá es donde tenemos que colocar ese numerito, pero con 2 puntos al principio. Vamos a decirle, por ejemplo, 2021 o 2020, o bueno, el número que quiera. 2021. Listo, ya está. Entonces, con esa línea tan inocente hemos creado un servidor. Ya, un servidor. Le vamos a decir, escuche, utilizando el protocolo TCP versión 4, en el puerto 2021, el IP que tenga la máquina en este momento. Y vamos a hacer un ciclo, así como lo hemos hecho en los otros mecanismos de comunicación, que se quede allí escuchando de manera indefinida. Podríamos decirle también, no, mire, cuando reciba tal comando, entonces ciérrese. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es un ciclo infinito. Entonces, vamos a decir el cliente y vamos a decirle, como no está declarado, 2 puntos igual, escucha, punto, acepta. Entonces, ¿qué hace esta línea? Resulta que en la primera, acá hemos creado el servidor, perfecto, pero él debe quedarse aquí esperando a que llegue un nuevo cliente. Ahí se queda bloqueado el sistema, esperando un nuevo cliente. Cuando el cliente establezca la conexión, como cuando timbre, cuando llame al servidor, entonces pasa a la siguiente línea. Entonces a esta variable se le asignan los datos del cliente.
el puerto IP que se le asignó temporalmente, el IP, bueno, todo eso para poder establecer la comunicación. Entonces aquí vamos a llamar a nuestra función imprimir datos, que la hemos hecho ya varias veces, y le vamos a pasar al cliente, ¿cierto? Y ya cuando él termine, pues ya el cliente ya envió lo que tenía que enviar, pues le decimos cliente.close. Y acabamos. Eso es todo. Entonces, él se va a quedar aquí en un ciclo infinito, o sea, nunca va a terminar. ¿Sí? O sea, si yo coloco algo acá, escucha punto close, pues esta línea en realidad nunca se ejecuta, ¿cierto? Que estamos cerrando la parte de la red, pero no se va a ejecutar precisamente porque esto es un ciclo infinito, pero no necesariamente tiene que ser infinito. Podríamos decir, mire, si el cliente me envía tal señal o tal cosa, pues simplemente rompo este ciclo y termina el programa. Pero por ahora dejémoslo ahí. O sea, que voy a poner un comentario acá que nunca se ejecuta. Ok, simplemente para que no nos olvide que esto cuando no es infinito, pues sí hay que cerrar, es para que nos quede ahí el recordatorio. Ahora, algo importante, y ojo con esto. Aquí lo que acabamos de hacer es un servidor TCP, perfecto, hasta ahí todo bien, que solo soporta un cliente al tiempo. ¿Sí? Puede atender a 500, pero no al tiempo es uno. Si utilizáramos hilos, y ya saben cómo, ¿cierto? Con el Go y todas esas cosas, entonces ahí ya soportaría múltiples clientes al tiempo. Solo que esto es tan rápido que no vale la pena, ¿cierto? Entonces le imprime lo que tiene que imprimir y está listo para otro. Pero si hiciéramos una cosa más complicada, entonces sería bueno que este imprimir fuera una Go rutina para que él inmediatamente envíe a imprimir lo que tiene que imprimir y da la vuelta. Hay que hacer unos pequeños ajustes, bueno, que el close aquí no quede allí, bueno, en fin. Pero en esencia es eso. Muy bien, entonces ahora hagamos la función que imprime los datos que llegan por el socket TCP, ya, sencillito. Entonces la vamos a llamar la función, se llama imprimir datos cliente y aquí el tipo es net.con de conexión. Ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, algo muy, acuérdense, mantenemos la idea, la estructura, ¿no? Lector, dos puntos, tiene que llamar lector, pero si vamos a usar buffer io, punto, new scanner, ¿sí? La idea es que le parezca lo mismo, esa es la idea, pero usted busca ejemplo y no siempre se parecen. Aquí sí, la idea es que se parezcan. Hacemos el ciclo, lector.scan, igualito, vean, la misma historia. Y le hacemos fmt.println, lector.text. ¿Sí ven? Esto es muy similar a otros mecanismos de comunicación, por tuberías, esas cosas. ¿Dónde está el cambio? Acá. Creamos el servidor, quedamos pendientes por el cliente y luego simplemente invocamos esta función pasando la información del cliente, o sea, de aquí no pasa hasta que llegue un cliente, apenas llegue la información del que de aquí y esa información se recibe en este parámetro que se llama igual, pero no tiene que llamarse igual. Y vamos a usar un new scanner también para leer ese socket y imprimir todo lo que llega por ahí. Listo, ya está. Bueno, entonces recapitulando qué estamos haciendo ahí, hicimos esto, ¿cierto? Hicimos esta conexión, estamos hablando de que vamos a hacer esta conexión, un cliente que es el que genera los pares, uno que es el servidor, ¿listo? Y aquí usamos el puerto 2020, nosotros usamos el 2021, no pasa nada. Y acá es donde está el comentario pues, de la corrutina, ¿no? Bueno, ya vamos para allá. Todavía no podemos ejecutarlo porque no tenemos la otra componente, que es el que genera los números. Bueno, entonces vamos a ver si no cometimos ningún error. Vamos a decirle go build impresor. Perfecto, vamos bien. Vamos ahora a hacer el generador. Generador.go. Entonces hacemos el comentario, programa que genera 5 números, números enteros y los envía por un socket TCP. Listo, ya está. Autor, fecha, y licencia.
Correcto, ya está. Entonces vamos a hacer este. Bueno, entonces vamos a packet. Ya me está olvidando. Packet principal. Ok, vamos a importar. Este no tiene que importar todo lo que importamos ahora. Simplemente necesitamos net, porque no lo vamos a imprimir. Y necesitamos strconvert. Ya lo hemos usado varias veces. No vamos a imprimir, luego actualizamos el sistema. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la función principal. Ok, vamos a decirle conexión. Vamos a ignorar, no se tiene que llamar así, ¿no? Aclaro, conexión y vamos a ignorar los errores. Pero ojo con este. En el anterior, ¿cierto? Nosotros estábamos usando fue net.listen. Aquí vamos a usar net.dialog. Net.dialog, como el cliente tiene que llamar al servidor. Entonces vamos a decir que vamos a usar TCP versión 4 y vamos a decirle acá el número IP de la máquina. Ahora, cuando estoy en una red TCP, podemos utilizar este número 127.0.0.1 para indicar la misma máquina. Pero si lo tenemos en otro computador o inclusive más adelante en este curso que les vamos a mostrar qué es un contenedor y todo eso, los contenedores se comportan como si fueran máquinas y tienen su propio IP. Entonces, si quisiéramos hacer una aplicación que está en un contenedor y hable con otro, pues tendría que usar el IP de ese otro contenedor. Entonces, por ahora voy a utilizar el IP de la máquina local, o sea, ella misma. Entonces, siempre en el lugar donde esté practicando puede usar este mismo número. Ahorita les voy a mostrar un comando para poder ver algo ahí. Y vamos a poner 2021, ojo, 2021. Muy bien. Y ya está. Entonces aquí vamos a generar, tenemos este verdecito, vamos a generar pares. ¿Cuántos pares? 5. ¿Y por dónde lo va a enviar? Por esa conexión. Una vez que lo envíe, pues ya él dice, entonces le dice conexión.close. Y acabamos. Así de fácil. Simplemente llamamos al servidor, ¿en cuál máquina? A este. ¿En qué puerto? En este puerto 2021. O por supuesto el servidor tiene que estar funcionando, ¿no? Si no, pues aquí va a dar un error. Como lo estoy ignorando, pues se va a abortar la aplicación. Muy bien. Ahora no nos falta sino la función que genera números pares y los envía por un socket. Listo, ya está, sencillito. Entonces vamos a hacer la función generar pares. Ok, ¿qué recibe? Recibe una cantidad y necesita una conexión, así como ahora rato. Entonces conexión, no se tiene que llamar igual net.com, pero el tipo de datos sí. Listo, ya vamos a terminar. Hacemos el ciclo que ya deben estar cansados de hacerlo, supongo. ¿Sí? Para igual a 0, menor que 2 veces la cantidad. Y más igual 2. Listo, abrimos aquí y cerramos acá. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Conexión, que es el que trae la conexión que hicimos acá. Conexión.write. Y de nuevo, ¿qué vamos a enviar por acá? Un arreglo de bytes. Así como los tubos STR, entonces necesitamos convertir punto y toa, esto ya lo conocen de los otros mecanismos, y le anexamos o le concatenamos, para ser más preciso, un enter. Ya está, acabamos, eso es todo. Entonces, si ustedes observan, la idea es que sea muy similar a los otros mecanismos y tratamos de que así lo fuera. ¿Dónde está el cambio? Pues aquí. Él establece la conexión y de ahí para allá es muy similar, ¿cierto? Vamos a ver si es verdad. Y vamos a ver si no nos equivocamos. Este es generador. Perfecto. Entonces antes vamos a mostrar acá qué hicimos. Hicimos el generador, ¿cierto? Hicimos el programa principal, net, strcom. Hicimos la función generar pares. Lo que hace es el ciclo para escribir los datos, write, sobre el valor que llegue por este parámetro. Y aquí en el main lo que hacemos es llamar, ¿cierto? Utilizando TCP versión 4 a esta máquina, en este puerto. Aquí está el 2020. Listo. Bueno, antes de que se me olvidara, estos dos números. Entonces, con hostname-i me da el número asignado a la máquina. Y con hostname-i minúscula es este número. Entonces vamos a mirar acá. Entonces viene acá y le coloca hostname-i
Este es el IP de esta máquina. Solo que este IP, bueno, también lo puede usar allá y funciona, ¿no? Pero es local aquí VirtualBox. Podríamos, y ahorita le voy a mostrar cómo, configurar VirtualBox para que esté en algo que se llama adaptar modo puente o modo bridge. Entonces eso me permite que me dé un número que mi sistema básico, en este caso Mac, lo reconozca y podamos hacer un programa en Mac y un programa en Linux y se comuniquen, o en Windows y en Linux, bueno, en fin. Pero con este número no. Si yo trato de decirle a Mac, conéctese a este número, me va a decir, no, yo no tengo alcance. Bien, y este es el número que usamos, el local. Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a ver. Si yo digo generar hasta ahí, pues va a dar un error porque no hay ningún servidor. Ahí está. Y como no validé el error, lo ignoré, pues este es un error que bota simplemente go, panic error, bueno, null pointer, listo. Eso es lo que hay que poner un poco más robusto con las validaciones. Pero bueno, no estoy ahora para eso. Vamos a decir imprimir. Entonces este señor se va a quedar bloqueado. Apenas de enter, ahí quedó bloqueado. Recuerden, él se quedó en un ciclo infinito y en la instrucción accept. Ahí se quedó. Entonces yo debo abrir otra terminal. Aquí está, vamos a abrir a un ladito. Y aquí yo digo generar. Entonces ahora cuando lo ejecutamos se abortó. ¿Por qué? Porque no estaba corriendo este. Cuando lo ejecute en este momento, ya está, terminó y este recibe los datos. Pero observe que se quedó allí bloqueado. Yo podría decir otra vez generar y vuelve los imprime. Generar, ¿por qué? Porque este está en un ciclo infinito. Entonces yo podría decirle, no, a mí no me interesa un ciclo infinito. ¿Para qué? Yo le voy a decir, impresor, este es impresor, .go. Vengo acá y le voy a decir, no, yo quiero que solamente una vez. Entonces le quito el ciclo. Ahí sí ya tiene sentido esta línea. Una vez, quiere decir, él se queda aquí bloqueado esperando un cliente. Cuando llegue el cliente, él imprime los datos, cierra la conexión del cliente, cierra el sistema aquí de la conexión del socket y se acabó el programa. Vamos a ver. Entonces vamos a decir la diferencia. Go, vamos a compilar, impresor. Opa, faltó el go, impresor. Listo, ya está. Vamos a ejecutarlo. Entonces ahí está bien, no hay problema. Por aquí yo tenía otra terminal que se me hizo. Bueno, por aquí está otra cita. Aquí está. Bueno, muy bien, aquí está. Entonces cuando lo ejecute, ¿qué va a pasar? Van a salir los números, este programa termina y este también termina, porque no está en un ciclo infinito. Ahí está. Enter y ahí está. Terminó, imprimió, terminó y este también terminó. ¿Correcto? Entonces por eso era bueno el ciclo infinito. Ahora usted decide si lo necesita que el servidor permanezca ya en ejecución o no. Ahora, ¿necesito ejecutarlo en dos terminales? No, pues realmente no. Yo podría decirle acá, ejecúteme el impresor en segundo plano, allá quedó, en segundo plano, veanlo, si yo digo PS, observen que aquí está, y cuando yo diga el generador, pues él lo hace y se lo envía al otro y él lo imprime aquí. Entonces aquí se ve que terminó el impresor, PS, ya no está. Bueno, no va a ser la práctica en este momento, pero aquí le dejo un comentario. Usted puede venir, seleccionar su máquina, seleccionar propiedades, buscar la red y aquí cambiar el adaptador a modo puente, ¿cierto? Obviamente con la máquina apagada, entonces apague la máquina virtual, va a las propiedades de la máquina virtual, va a la red y verifica que esté en modo puente y si no está el adaptador lo pasa a modo puente, inicia la máquina virtual. Cuando le diga hostname -i, ahí sí le va a dar un número, no sé qué número le da, ejemplo este. Entonces cuando diga dial, entonces utiliza ese IP. Ahora, si usted está usando Windows, entonces usted podría decirme, voy a compilar el generador, pero para Windows. Y me llevo ese archivito de Windows, me lo llevo para Windows, claro. Y allá lo ejecuto y debe funcionar también. Entonces ahí aprendemos a hacer una conexión entre dos sistemas, Windows y Linux, cosa que no podíamos hacer con los otros mecanismos de canales y flujos y esas cosas, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ok, vamos bien, creo yo. Vamos a hacer el segundo ejemplo. Vamos a hacer, ya lo saben, 4 programas. Uno genera los números pares, lo acabamos de hacer. Otro lo se imprime, ya también lo tenemos. Y vamos a hacer 2 más. El que suma 2 unidades, le da un socket un número, le suma 2 y lo envía por otro socket. Y el que recibe un socket, mira si no es múltiplo de 4. Si no es múltiplo de 4, lo envía por otro socket. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, muy bien. Entonces vamos a poner manos a la obra. Vamos a borrar esto. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el generador y el impresor, los dos componentes. Ahora, hay un detalle.
Y hay un detalle, es que vamos a hacer, ¿cuántos servidores? Son 3 servidores, ¿cierto? Ahorita les muestro un dibujito, 3 servidores. Tenemos el que genera los números, es un cliente nomás. Perfecto. El que le va a sumar 2 unidades tiene que hacer los 2 papeles, como siempre lo ha hecho. De cliente, porque le tiene que enviar los datos al que elimina, y de servidor, porque le tiene que recibir los datos al que genera los números. El que elimina múltiplos vuelve y juega, tiene que hacer los 2 roles, de cliente y de servidor. De cliente del que imprime y de servidor del que le suma 2 unidades. Ahorita vemos un dibujito. Entonces vamos con calma, vamos a hacerlo. Ya hicimos el que los genera y los envía por el puerto 2021. No se nos puede olvidar eso, puerto 2021. Bueno, entonces vamos a hacer ahora el que suma. Entonces vamos a decirle nano sumador, creo que vamos a llamar sumador. Sumador.go. Entonces le decimos acá, programa que recibe números enteros por un puerto, por un socket, TCP, le suma 2 unidades y envía el resultado por otro socket. Vale, listo. Ya está, sencillito. Autor, bueno, ya está, para que no vuelva un hábito, ya les he dicho esto varias veces. Fecha. Definitivamente muy productivo este mes. Licencia. Bueno, ya está. Entonces vamos, antes de que no olvide, que pertenece al paquete principal y los importa. Ok, ya está. Entonces vamos a hacer varias cosas, ¿cierto? Primero necesitamos el buffer IO porque vamos a leer, necesitamos net y necesitamos el que convierte. Recuerda que este es como un híbrido entre los dos que acabamos de hacer hace un momento. Entonces vamos a darnos cuenta de eso aquí en el main. Vamos a hacer la función principal y ojo pues lo que va a pasar acá. Él tiene que escuchar porque él tiene que ser el servidor del que genera los números, ¿cierto? Él va a escuchar. Entonces le vamos a decir escucha. Escucha, muy bien, va a ignorar los errores, ya saben lo que pasa cuando uno los ignora, salen esos errores de Go, net.listen, y aquí le voy a decir TCP4, y aquí le digo el puerto, ¿no? Entonces voy a ponerle a este, por ejemplo, el puerto, dado que el que genera va a enviar al 2021, entonces le voy a poner 2021. Ahora, un comentario. Estos puertos están quedando en el código, están mapeados en el código. Ya, usted puede modificar esto para que esto venga como un argumento. Cuando ejecutemos el programa, le pasemos el número del puerto, entonces sea más flexible. ¿Sí? Pero por ahora lo estoy dejando así para evitar más líneas de las que necesito. Bueno, entonces vamos a hacer un ciclo infinito. Ya sabemos que no tiene que ser infinito, dependiendo de lo que yo quiera. Vamos ojo, a este servidor vamos a esperar un cliente aquí. Entonces esperamos el cliente, llamémoslo escucha. Accept. Espero que me haya quedado bien escrito. Accept. Listo, ya está. Ojo, él se queda bloqueado acá esperando que se ejecute el programa que genera los números. Apenas el programa se genera y él se conecta al puerto 21, entonces él va a continuar a esta línea. ¿Qué es la línea? Entonces él va a hacer una conexión. Ok, conexión, y no vamos a ignorar los errores también. A dial, o sea, él va a llamar al siguiente servidor, que es el que elimina los múltiplos, ¿cierto? Hace una llamada, o sea, él no lo llama si a él no le envían datos, es lo que estoy diciendo. TCP, versión 4. Ojo con esto que ahora vamos a tener que modificar, no se nos va a olvidar el que imprime, porque nosotros hicimos el que imprime leyendo el 2021. Entonces, como él va a quedar más allá en esa cadena, pues le vamos a cambiar el puerto, ¿no? TCP, vamos a decirle que es el puerto 127.0.0.1 y le voy a decir que se conecte al que le sigue a este. No tiene que ser así, ¿no? Puede ser un número, estos números van desde 1, si no estoy mal, hasta 65.535. Entonces hay unos primeros números que están reservados para unos servicios propios del sistema, por ejemplo, servidor de correo, servidor web, bueno, servidor FTP, esos números no los deberías usar para cosas diferentes a las que ya están reservadas.
Ahora, de cierto número en adelante, si no estoy mal, del 1024, si no estoy mal, no recuerdo el valor exacto, creo que es 1024 o 255, bueno, no sé. Pero así numeritos altos, no pasa nada, los podemos utilizar para nuestras aplicaciones. Si otro proceso no está usando ese puerto, no va a haber problema. Si lo está usando, pues simplemente cuando intentemos decirle listen, pues va a dar un error. El dial no hay problema, el dial va a dar errores si no hay un servidor corriendo. Ok, de nuevo recuerden que hay un curso completo de infraestructura de comunicaciones donde van a profundizar todo este tipo de cosas. Bueno, sumador, vamos a llamar unidades, esta es la función que no hemos hecho, unidades, le vamos a decir cuántas, le vamos a decir cuál es el socket del cliente por donde llega la información y le vamos a enviar el socket de conexión por donde él va a enviar la suma del que llegó más 2. Una vez que termine, pues cerramos la conexión, conexión.close, eso es, y el otro es cliente.close. Ya está. Y por si acaso, vamos a dejar aquí escucha.close, ¿cierto? Pero ya sabemos que esto no se va a ejecutar si hay un ciclo infinito. Listo, solo por si quitamos el ciclo ya quede bien, ¿cierto? Dejémoslo ahí. Bueno, ya está. No, ya está, no, falta la función de sumador. Ahorita vamos a reciclar este código porque el que elimina los múltiplos ya sabe que es similar a este en su estructura base, solo va a cambiar un poco la función que vamos a escribir en este momento. Bueno, entonces está la función que lee números enteros de un socket, coma, le suma dos unidades, no, le suma unidades, unas unidades, y envía el resultado por otro socket. Bueno, listo, ya está. Muy bien, entonces vamos a hacer la función, ¿cómo es que llama? Sumador unidades. Bueno, le vamos a decir, ojo, él recibe un número entero, entonces es unidades entero, y recibe dos conexiones, ¿cierto? La del cliente, entonces llamémosla cliente, para no confundirnos, no tiene que llamarse igual, pero vamos a hacerlo así, net.con, y recibe además la conexión hacia el servidor, puede llamarlo servidor si quiere, llamémoslo conexión para que quede igual aquí, conexión como net.con. Opa, cerramos acá, abrimos llavecitas y listo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo mismo, vea, ojo, siempre estamos manteniendo la estructura de manera intencional. Vamos a crear nuestra variable var, dato, de tipo entera. Muy bien, vamos a crear nuestro lector. Vamos a decirle dos puntos igual, buffer.io punto, net scanner, new scanner más bien. Listo, y le decimos que va a leer del cliente. Ya está. Hacemos un ciclo que va a leer lector.scan. Aquí está, perfecto. Y lo que él hace es lo siguiente. Dato lo estamos usando para poder recibir. Recuerde que llega una cadena. Entonces para eso necesitamos, ojo que ya no le pusimos el dos puntos, ¿no? Siempre pasar dos puntos, no, porque está declarado. strcom.atoy y le vamos a pasar lector.text. Entonces, si ven, del socket nos llega una cadena y lo que hacemos es convertirla a entero. Si falla, pues estamos ignorando el errorito, se va a abortar. Y si no, pues lo recibimos en dato. Bueno. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos usando la conexión hacia el siguiente servidor, conexión punto write, y ya sabemos que él necesita es un arreglo de bytes. Entonces le decimos strconvert punto y toa, porque este es el proceso inverso, vamos a convertir un entero a una cadena, y es el dato que acabamos de convertir a entero más las unidades que nos llegaron por parámetro, listo, más, o sea, concatenadas con el salto de línea. Y listo, acabamos. Eso es todo. Ya está. La estructura, si ustedes han seguido juiciosos los videos, se dan cuenta que es la misma que lo de los canales, las tuberías y eso.
Bueno, ¿qué hicimos? Aquí en las diapositivas, el generador, perdón, está enviando los datos al puerto 2018 arbitrariamente, ¿cierto? Nosotros escogimos dejar el 2021. Ahora, ¿qué hicimos ahora? El que sigue. Entonces, a eso es lo que yo le decía. Este señor es un cliente nomás, porque él envía datos acá. Él no está escuchando ningún puerto. El sumador es un cliente y un servidor, ambas cosas. En este ejemplo que está acá, va a estar escuchando el puerto 2018. El que elimina los múltiplos va a estar en el puerto 2019, también es servidor. Entonces, por eso es que vamos a copiar ahorita este código y lo vamos a duplicar acá y hacemos el ajustecito. Y este ya lo hicimos, que es que el que imprime es solo servidor, ¿cierto? Él no le envía datos a nadie. Y para este dibujito estaba en el 2020, entonces 18, 19 y 20. Nosotros vamos a escoger 21, 22, 23. ¿Sí? Pero es arbitrario. Podríamos dejar esos mismos valores. Bueno, listo, ya está. Ah, no lo hemos compilado, ¿no? Compilar. Este es el sumador, ¿no? Bien, está perfecto. Entonces vamos a colocar sumador.go, le vamos a sacar una copia a eliminador, vamos a decir por ahora, go. Listo, nombres muy significativos. Bueno, nano eliminador. Entonces este es un programa que recibe el número entero de un socket, le suma una unidad, no, de un socket, coma, determina más bien, los que no son múltiplos de 4 los envía por otro socket. Listo. Por eso es importante el comentario, ¿no? Bueno, el resto está bien. ¿Dónde está el cambio? Ya sabemos que el cambio va a estar simplemente en la función. Llamémosla de una vez antes de que no olvide. eliminar múltiplos. No nos prepara la S. Función que le den un socket, coma, y envía por otro socket los números que no son múltiplos de 4. Ya está. Muy bien. ¿Cuál es la lógica aquí? Ya sabemos, es la misma. Hacemos lo mismo, el lector, leemos el dato del socket, solo que aquí nos falta una condición, ¿cierto? Ojo, nosotros siempre le podemos dejar, y lo he dicho varias veces, el mismo nombre, pero llamémoslo valor. Un valor. Entonces, para poder determinar si es múltiplo de ese valor. Entonces le decimos si el dato que leímos, o sea, este dato que está aquí, es múltiplo, entonces calculamos con el modo con valor y verificamos si es diferente de 0. Si sí es diferente de 0 es porque no es múltiplo de 4. Entonces lo vamos a enviar. Aquí nos falta eso, cerrar acá. Y lo enviamos, ya está, lo mismo. Solo que aquí no le ponemos más unidades porque este no suma, este simplemente elimina. Entonces si no es múltiplo de 4, lo escribe. Si sí es múltiplo de 4, simplemente no envía nada. Y perfecto. Y aquí lo llamamos, ¿cómo es que lo llamamos? Eliminar múltiplos. Entonces a este le llamamos eliminar múltiplos. Le decimos 4. Ahora, ojo con esto. No puede estar en el mismo puerto, entonces te le voy a poner 22. 22. Ya sabes, no pueden haber dos servidores en el mismo puerto. Usando la misma máquina, o sea, con el mismo IP, sí, pero no con el mismo puerto. A menos que tengan IPs distintos, o sea, estén en máquinas distintas. Muy bien, ya está. Vamos a compilar este eliminador. Y perfecto. Y tenemos que hacer el cambio del impresor, porque el impresor está también en el puerto 2021. Entonces decíamos que lo íbamos a cambiar al puerto 23. Y dejémoslo permanente. Dejémoslo así. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora sí? Vamos a compilarlo. Go. Y vamos a hacerlo en varias terminales para que veamos qué sucede. Entonces vamos a borrar la pantalla acá. Entonces, si yo ejecuto acá el impresor, no pasa nada, se queda bloqueado.
¿Por qué? Porque nadie le está enviando nada. Voy a abrir, no, una nueva pestaña, no, perdón. Aquí cerramos esta pestañita. Vamos a abrir una nueva terminal. Listo, ahí está. Entonces, este va a ser el eliminador. Entonces, punto eliminador. Él se comunica con este, pero una vez que le envíen datos a él. De resto, no. Entonces, él se queda ahí bloqueado. Vamos a abrir una nueva terminal y vamos a ejecutar acá el sumador. De nuevo, tampoco va a hacer nada. Sumador se queda bloqueado. Ellos ya están escuchando en el puerto 2023, 2022 y 2021. ¿Qué están esperando? Que alguien les envíe datos. Entonces, ese es nuestro generador. Entonces, lo vamos a poner por acá. Bueno, ya está el impresor, eliminador y este. Muy bien. Entonces, vamos a generar impresor. Generador. Cuando yo le presione Enter, entonces él se comunica con el sumador, si todo salió bien. Él le va a sumar dos números, se los envía a este. Este no va a mostrar nada en pantalla, ninguno va a mostrar, solo este. Este va a coger dos números, elimina los múltiplos, se lo envía a este y este lo imprime. No, es que no es generador. Sí, generador. ¿Qué pasó ahí? Vamos a mirar qué pasó. Vamos a mirar porque no funcionó. Generador.go. Entonces, revisemos. Esto está enviando los datos al puerto 2021. Está bien. Genera los números. Está perfecto. Compilémoslo a todos modos. Generador. Verifiquemos algo. Ya está. Aquí vamos a editar el que sigue. Sumador. Sumador 2021. Este está escuchando el puerto 2021. Entonces, ese está bien. Y envía los datos al 2022. Bien. El otro es eliminador. Eliminador.go. Por eso me pasa por cambiar los puertos y no seguirme. Aquí está el error. Él está escuchando en el 22 y está enviando al 22. No, tiene que enviar al 23, al que va a imprimir. Ese es el problema de copiar y pegar y no seguirnos a lo planeado. Bueno, está bien. Vamos a volver a compilar. Eliminar. Tengo que cerrarlo, ¿no? Ok. Vamos a volverlo que se me la ventanita. A compilar. Compilar. Eliminador.go. Pero está bien que pasen estas cosas. Les puede pasar también. Entonces, bueno que lo ven aquí. Clear. Entonces, de nuevo, voy a ejecutar eliminador. Listo, ya está. Y nos falta sumar. Perfecto. Ahora sí, de nuevo, la demostración. Lo bueno que haya pasado eso. Vamos a ejecutar impresor. Generador. Entonces, generador, ¿qué hace? Se conecta a este puerto, ya lo verificamos, y le envía los datos. Él lo recibe, le suma dos números y se conecta a este y le envía los datos. Este señor, el número que lea, si no es múltiplo de 4, pues se conecta acá y lo envía, y este lo imprime. Ahí está, perfecto. Lo bueno es que como les dejamos intencionalmente el ciclo infinito, entonces si yo vuelvo a correr generador, sigue imprimiendo acá. Mire que si yo ya cierro uno de estos, voy a cerrar el eliminador. O sea, cerré la conexión entre estos dos. Y este, pues obviamente no va a tener a quien llamar. Entonces, cuando yo le diga generador, ¡tum!, se abortó acá. ¿Por qué se abortó? Pues porque simplemente él no tiene esa conexión que se puede hacer hacia este. Lo cerramos. Lo mismo, si hubiera cerrado el impresor, pues este se hubiera abortado. Hagamos el ensayo IRA. Llamamos este, eliminador. Este se abortó, entonces lo volvemos a correr. Sumador, perfecto, hasta ahí está bien. Si lo ejecuto otra vez, funciona. Allá. Si yo cierro impresor y lo ejecuto otra vez, este no se aborta, pero este sí. Ahí está, se abortó porque este no tiene conexión allá. Bueno, muy bien. Entonces, recapitulando esa parte que hicimos el sumador, ya vemos el código, ¿cierto? Muy similar a las de tuberías, perfecto. Luego, ¿qué hicimos? Hicimos un pequeño cambio para cambiar acá la parte de verificar si es múltiplo o no de valor. ¿Sí? El resto es igual aquí en el sumador. Luego hicimos el impresor y haciendo los ajustes respectivos. En este caso era los puertos diferentes, pero no pasa nada. Bueno, muy bien. Ahora, luego, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue ejecutarlos en varias terminales o, como ya les he explicado, también se puede utilizar el operador para ejecutarlo en segundo plano, para que envíe los datos. Perfecto. Entonces, lo podemos hacer así o así como lo hicimos también por terminales independientes. Bueno, muy bien. Espero que hayamos aprendido algo nuevo en este video. En el video que sigue hablaremos de UDP para que se den cuenta que
los cambios son pequeños, entonces vamos a hacer una copia de este directorio, hacemos los ajustes necesarios. Y posteriormente en otros videos utilizaremos parte de esta información para resolver el problema de suma de matrices. Bueno, con este ya terminamos, con el video que sigue terminamos lo que es la teoría de comunicación entre procesos. Bueno, de nuevo les agradezco su apoyo en YouTube, de los like y sus comentarios. Muchas gracias y un feliz día.